Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes. Qué alegría volverlos a ver. Acá los estamos viendo a través de Meet, de Zoom. Tenemos colegas que también están presencial en el colegio, unas valientes con este día tan caluroso, hermoso. Vamos a brindar, así que el que se quiera acercar, estamos acá en mi colegio. Bueno, vamos a hacer la presentación oficial. Dani, ¿ya está grabando? Sí. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que están presentes. Este es el último taller de nuestro Instituto de Derecho de Previsión Social y de la Seguridad Social del Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez. Último instituto y taller, que tenemos la grata presencia tan esperada de la doctora Estrella Ibáñez, coordinadora de la UDAI Trujuy. La verdad que es muy generosa. Estamos esperando esta videoconferencia. Tuvimos una charla hace un tiempito atrás con la doctora y ella me comentaba que en la UDAI a veces llegaban muchos colegas principiantes, o sea, jóvenes abogados, nobles abogados, o los que están incursionando, y no había buena información de los formularios que hay que presentar, y la verdad que es una pérdida de tiempo tanto para el iniciador como para nosotros los abogados. Entonces la idea es que la doctora Estrella Ibáñez nos va a hacer nos va a comentar sobre todos los formularios, en general, podemos hacer todas las preguntas que queramos, acá ya hay colegas que ya tienen todo anotado, así que la tenemos que aprovechar, que está acá. Yo voy a ir anotando, pueden escribir en el chat, voy a ir anotando todas las preguntitas, y también si quieren pueden desmutarse, llegó el momento. Así que la idea es esa, que sea un taller bien dinámico, que vamos y venimos con las preguntas. Así que bueno, le voy a pasar... le voy a pasar primero al doctor Pablo Zavala, director del Instituto de Derecho Previsional y de la Seguridad Social, y me olvidé de agradecer también a nuestro querido colegio, a nuestro presidente, el doctor Eduardo Reider, que desde la pandemia que puso este medio, la verdad que tan importante, con el cual nos pudimos seguir capacitando y conociéndonos y siguiendo con estas charlas y videoconferencias. Así que agradecemos al colegio inmensamente, y le voy a pasar la palabra al doctor Pablo Zavala. Bueno, buenas tardes, bienvenidos nuevamente, así que queremos agradecer más que todo la intensa actividad de este año, y también por supuesto a la doctora Estrella Ibáñez, que siempre participa en el chat, que es importante para evacuar dudas, consultas y preguntas, que en realidad también todos aprendemos un poco de todo eso. La idea del taller de hoy es ser bien práctico, o sea, hay muchas dudas, hay nobles abogados y también algunos colegas que tienen algunos años en la profesión, pero siempre es bueno ver desde la parte interna de ANSES, y por eso agradecemos siempre a Estrella que participa, que siempre está muy activa en este instituto. Así que agradecemos la presencia de los que están acá, los valientes que vienen hoy a nuestro querido colegio, y también, bueno, a colegas de otras jurisdicciones, ¿no? Que también es importante. Yo creo que el tema de la pandemia ha hecho un foro federal, digamos. Así que la idea, el año que viene, entrante, que también, puedan participar y proponer, temáticas. De nuestra parte, vamos a invitar, a dos especialistas que son de la Universidad de Córdoba, para poder desarrollar temas específicos que tienen que ver con el derecho laboral y también esta íntima relación que existe el derecho laboral y el derecho previsional. Y lo importante, bueno, es sumar talleres. También sepan de que hemos pedido bibliografía acá al colegio, que hay libros que son importantes, y también, ¿no?, que propongamos cualquier material que seamos útil, que para eso está el colegio, siempre brindando su apoyo, y es un colegio de puertas abiertas. Así que bueno, no quiero perder más tiempo y damos la bienvenida a la doctora Estrella Ibáñez. Bueno, buenas tardes. Bueno, nada, primera vez presencial, ya tuvimos un encuentro virtual en el medio de la pandemia. Un poco la idea era, yo participo del grupo, trato de hacerlo lo más activamente posible.
Y bueno, nada, agradecer la oportunidad de a lo mejor evacuar algunas dudas y que pueden ayudar a todos los que por ahí muchas veces tienen las mismas preguntas. Yo creo que esa es la función del grupo y también la función de estos talleres. Siempre trato de ser, si bien estoy del otro lado, además de ser abogada, sí entiendo que muchas veces a lo mejor algo que pudieran resolver antes de llegar al turno evitaría un mal momento. Sé que hay muchos profesionales que son nuevos, me doy cuenta muchas veces por las preguntas, que es lo que le decía a los doctores, muchas veces me doy cuenta por las preguntas que son nuevos en la profesión y que cuesta a lo mejor entender determinada dinámica interna de ANSES. Algo básico, por ejemplo, hoy la última pregunta del grupo era por un caso de un beneficio retenido. Normal y habitual el día de hoy, y no se hacen la idea de cuánto nosotros también sufrimos los retenidos, porque los retenidos no los retenemos en la UDAI. Nosotros tenemos un control superior que controla también nuestro trabajo y que muchas veces algo a lo mejor en una carga manual, aunque no lo crean, ya en este siglo todavía seguimos con cuentas manuales, en muchos beneficios, por ejemplo una pensión de COVID que hablaban hoy, la cuenta es manual, la hace un operador con una calculadora, y la carga en el sistema, y a veces somos humanos del otro lado, no somos solo computadoras, cometemos errores porque también tenemos exigencias de producción, de números, de expedientes que son antiguos que queremos resolver, y en esa dinámica pasa que puede quedar retenido. ¿Cómo se resuelve un retenido? Hoy ponían ahí en el grupo y decían, presentaste una nota, hiciste un reclamo, no me tomó el reclamo. No es necesario. A nosotros directamente, hoy en día, no sucedía antes, por eso va a haber otros profesionales que van a decir, no, si yo no presentaba una nota no me lo resolvían. Hoy en día, automáticamente cuando nos retienen un beneficio nos dan de alta un tipo de trámite nuevo, que puede ser 719, lo van a ver ustedes en el sistema, o 729, dependiendo del tipo de retención, y nosotros ya tenemos ese expediente automáticamente dado de alta para volver a trabajar sobre esa retención. Las retenciones comunes pueden ser por servicios, pueden ser en el caso de las pensiones porque no se acreditó bien en el sistema. Ustedes pueden haber presentado toda la documentación, pero a lo mejor el operador cometió un error y no cargó, supongamos, en una convivencia. Nosotros tenemos que diferenciar cuando hacemos una carga entre si es con hijos o sin hijos. Si pusimos que era con hijos, pero no le relacionamos bien el hijo, bueno, puede quedar retenido. ¿Qué se hace? Bueno, dependiendo del tipo de retención, no siempre es baja del beneficio y una nueva alta. Muchas veces queda solo retenido el mensual de alta con el retroactivo, al mensual siguiente sale al pago normal del mes, y nosotros lo que tenemos que hacer es con ese expediente que nos dan de alta, 719, que es saneamiento de error, o 729, es abonar ese retroactivo correctamente. A lo mejor la cuenta estaba bien, pero si era por una cuestión de la relación, como en el caso que les comentaba, que es de ADP, solamente tenemos que volver a cargar, ¿sí? Solamente volver a hacer esa carga del retroactivo. Hay otros casos donde la carga del retroactivo que se hizo es errónea, o que el sistema impactó mal el alta del beneficio. Entonces hay que recalcular ese retroactivo. Y eso ya, muchas veces, si el haber mensual está bien, solamente se retiene el mensual de alta y el retroactivo. Al mes siguiente sale el pago normal y tenemos que hacer un expediente para sanear ese error. Ahora, si el haber está mal, ya directamente es retención con suspensión, ¿sí? O puede ser, otro ejemplo es un caso que no se validó correctamente. Entonces, en ese caso hay que darlo de baja y volver a trabajar en una secuencia 2 el beneficio. ¿Sí? El caso del que hablaban hoy, por lo que dicen ahí, me dijo la coordinadora que, bueno, la coordinadora le debe haber explicado, supongo yo, que muy amablemente, que tiene que hacer un alta de una secuencia 2 de la misma pensión, ¿sí? Y la primera va a quedar en estado 91, la van a ver ustedes, que es como un beneficio cancelado, se tiene que dar de alta un secuencia 2 del mismo trámite y volverlo a trabajar. En ese caso, al mes siguiente no va a salir. Tengan en cuenta que cualquier cosa que nosotros carguemos
es a 2 meses. Desde la resolución, 2 meses sale al pago. Lo que estoy cargando hoy recién sale a pago en febrero. Entonces, si es un beneficio que lo dimos, o sea, era alta a diciembre, lo detectamos enseguida, porque eso también, a veces en la vorágine del trabajo no se detecta enseguida. Lo detectamos enseguida y lo dimos de baja el beneficio, porque también tenemos que hacer eso, dar de baja ese beneficio que está vigente y volver a trabajar un nuevo beneficio. A veces pasan 2 o 3 meses, dependiendo de, y a veces más también dependiendo del trabajo que tenga cada UDAI. Pero eso es relativo, porque eso depende del trabajo de cada UDAI. Eso, por ejemplo, en los casos retenidos. Lo digo puntual porque era justo la última pregunta que estaba en el grupo y dije no la voy a contestar, la voy a dejar para el taller. Pero bueno, en los últimos tiempos vi muchas preguntas en el chat, por ejemplo, preguntas de formularios, preguntas en el caso de las convivencias, es un tema muy relativamente que varias veces se habla. El tema traje justamente el tema del socioeconómico, el bendito socioeconómico, el otro día hacían la pregunta, ¿cómo se reclama si tengo una titular que dice que no tiene nada, o un titular masculino que no tiene nada y no pasa al socioeconómico? Bueno, si quieren arrancamos por ese tema. Es una pregunta. Es una pregunta que es, sí, es bastante constante. Se hace un expediente para hacer el reclamo del cruce socioeconómico. Un expediente tipo 355, eso en ANSES, ¿sí? Yo voy a hablar todo trámites digo porque para que no pasa al socioeconómico, bueno, puedo Doctora, disculpe, pero se corta, ¿eh? los formularios directamente. ¿Ahora nos escuchás? Recién decía que estaba inestable la... Yo no escucho nada, y se corta. ¿Ahora nos escuchan? Ahora, ¿nos están escuchando ahora? Porque en un momento decía conexión inestable, pero ya no aparece esa leyenda. Por mi parte yo escucho bien. Ah, entonces ya estamos bien. Sí, hace un ratito nos avisaba que había conexión inestable. De paso aprovecho para decirte, Estrella, que la primera pregunta fue del socioeconómico, no sé si estabas leyendo. No, pero... Sí, exactamente. Que había estado sin trabajo, que no pasaba el socioeconómico, que ahora está sin trabajo y cuánto tiempo hay que esperar para volver a hacer el trámite, algo así. Ahora buscamos la pregunta. Claro. Bueno, la evaluación socioeconómica se hace anual. Se vuelve a entrecortar. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que presentar autónomo. Doctora, no se escuchó nada. La No se persona va a decir, escuchó bueno, nada. pero yo hace 6 meses que no tengo esta categoría. ¿Directamente no se escucha o se escucha mal? No, se entrecorta todo. Cuando empieza a hablar de todo el contenido importante, se entrecorta todo. Pero ese debe ser por la conexión, me parece. Es la conexión. Sí, no creo que sea el micrófono. No, porque por momentos se escuchan. Ahora está nuestro micrófono, yo acá voy mirando, hace un rato no estaba. Así que seguí hablando. Ya te aviso cuando se corta. Bueno, la evaluación socioeconómica se hace de forma anual, o sea, se evalúa desde el mes anterior al que estamos hablando. Entonces, si yo estoy haciendo la evaluación socioeconómica ahora en diciembre, se evalúa de diciembre del 2021 a noviembre del 2022. En ese periodo
es donde no tiene que tener los ingresos a los que aduce el decreto. Teníamos el cuadrito y lo habían puesto en el... Siempre lo suben en el grupo y lo vuelven a subir. El cuadrito se actualiza 4 veces por año, como los aumentos de jubilaciones, ¿sí? Como los aumentos de asignaciones universales, porque en realidad asignaciones familiares, lo que toma en cuenta es que no puede superar el monto por el cual se percibe asignaciones universales, asignaciones familiares, perdón. Entonces, por eso se va actualizando. Ese cuadrito siempre está en todos los colegios de abogados, en todos los grupos, generalmente se va subiendo. Ahora en diciembre, yo lo tengo actualizado a noviembre, de hecho lo tienen ustedes más que nosotros en ANSES. No tenemos un cuadrito así tan lindo nosotros vamos viendo. Y lo que se hace en esa evaluación es AFIP, Se volvió a cortar, Doc. los ingresos. Ahora, no se escucha, ves que aparece en otra persona. Ahora lo va a volver a repetir, porque piden que vuelvas a repetirlo. Sí. De todas formas, quiero volver a decir que este video va a quedar grabado en el canal de YouTube de nuestro colegio. Pueden ir a YouTube, Colegio de Abogados de Moreno y Gina Rodríguez, y va a estar en unos días. Por las dudas, porque la grabación se está haciendo igual. Pero igualmente la doctora Estrella lo va a volver a repetir. No se escuchó nada desde que dijo AFIP. Vamos para atrás un montón. Bueno, la evaluación socioeconómica la hace AFIP, ¿sí? Eso primordialmente. ¿Qué hacemos en ANSES? Hacemos un expediente donde se presenta un formulario donde la persona acepta que se haga esa evaluación socioeconómica y los formularios de siempre de ANSES. Ese expediente se envía de forma virtual a AFIP y es AFIP quien nos contesta con una resolución. Después, los que están presentes, si quieren verlo, tengo un ejemplo de una resolución. Lo pasamos. Sí, donde AFIP analiza y hace el cálculo de cuáles, si lo quieren ver, de cuáles fueron los ingresos de la persona en ese año. Entonces, no puedo volver a hacer el cruce social. Yo les recomiendo tener un poder y ir solos, porque la verdad que llevar a la persona todas las veces a presentarse a un cruce socioeconómico y que la reboten es como medio engorroso. Pero sí pueden hacerlo cada 3 meses. Pero siempre tengan en cuenta, ¿por qué digo cada 3 meses? Por el tema del aumento, ¿sí? Que ese va cambiando el monto de ingresos que se toma para el cálculo cada 3 meses. Entonces, cada 3 meses pueden ustedes repetirlo. Pero siempre tengan en cuenta que la situación de la persona haya cambiado. Acá preguntaban si se toman los ingresos del cónyuge. No, los ingresos son del titular, ¿sí? No se toman los ingresos del cónyuge. Se toman los ingresos del titular, se toman los consumos, eso también. A veces dicen, yo no tengo consumos, no utilizo tarjetas. Bueno, pero la tarjeta resulta que la tenían, que la usaba un hijo, que prestaban, que otro hacía consumos. Les digo lo cotidiano, que después hablando con la persona uno empieza como a desglosar qué pudo haber pasado. Porque a veces como profesionales van confiadísimos y se encuentran con esto. Ahora, ¿no encuentran que tiene nada? Bueno, no está de más hacer este pedido a AFIP. Entonces presentan un expediente, que es el 355, o en el mismo turno de jubilación, le dicen, mira, ¿me podés hacer el expediente para que AFIP me diga qué evalúa en ese cruce socioeconómico? Y AFIP va a contestar con una resolución, y en esa resolución les va a dar la información correcta que a lo mejor ustedes no tienen, de qué tomó para esa evaluación socioeconómica. ¿Sí? No es un trámite complicado, es fácil, simplemente es presentarlo, se presenta un formulario, que es el que está dentro de la normativa de cruce socioeconómico, se envía a AFIP y la respuesta a mí me pasó que la tuve en 15 días, depende eso de los AFIP. Así que nada, eso es un tema recurrente
que muchas veces tienen todo preparado, prepararon el SICAM, le dan los aportes, tuvieron en cuenta a los hijos, tuvieron todo y llegan a ANSES y no pasa el cruce socioeconómico y ahí no saben cómo seguir. Ante la duda, siempre pueden presentar el pedido de informe del cruce socioeconómico. Y ese informe se los va a enviar a AFIP y sobre eso van a poder después evaluar la situación de la titular. Si hubiera algún error, AFIP lo corrige y hace que pase el cruce socioeconómico. Así que eso también es importante hacerlo por ese tema. Bueno, veo también, si yo sigo mucho, ustedes díganme. Veo también muchas dudas con respecto a SICAM. No voy a dar un taller de SICAM porque tendríamos que hacerlo con la computadora, en línea, y de hecho ya hay varios. En la jornada de Derecho Previsional también estuvo el director de Morón. Claro, por eso, hay varios, yo les recomiendo que, y siempre cuando van a la oficina también les recomiendo que vean en la página del colegio que hay unos videos bárbaros, súper bien explicados de SICAM, para que puedan entender, todo aquel que incursione por primera vez en el derecho previsional, lo primero que tiene que hacer es entender SICAM de por sí, para que no comprarle a la persona ni más ni menos, para que no reboten en la primera cita, y menos si está su cliente adelante. Sí. Yo tengo una duda que es muy básica, pero que yo hace poco, por ejemplo, entro al SICAM y hago la liquidación y después, o sea, no lo presento, bueno, vuelvo a meter porque tengo que modificar algo. Claro, después cuando imprimí el otro día, aparece el número de liquidación de SICAM 6. Un montón de te dan de baja los anteriores, como presentar el último, o sea, se presenta el francés y va ese. Claro. Hoy en día, antiguamente hacías un plan, lo enviabas y quedaba trabado. ¿Sí? Cuando uno envía el plan, queda trabado. ¿Sí? Hoy en día vos vas a hacer todas las liquidaciones que tengas que hacer hasta que te quede correcta, podés hacer 5 liquidaciones por día, y cuando vos tengas tu liquidación correcta, esa es la que vas a imprimir. Lo que no podés hacer es imprimir la liquidación 1 y resulta que después voy la 20. Yo el día que me presento, ustedes, ¿no? El día que se presentan ante ANSES, tienen que llevar la última liquidación hecha, pero no queda bloqueado el SICAM de ninguna manera porque no se envía plan, el plan lo envían el día que van a ANSES, con la excepción de que hay profesionales que sí se presentan por un turno antes a pedir el código, pero si no, la tranquilidad de que puedas volver a hacer el SICAM todas las veces que sea necesario es que no podés enviar el plan. Bueno, yo no había visto el número de liquidación y todo. Sí, puede llegar a 40, 50. Estrella, no se escuchó la pregunta. Perdón, la pregunta es si tienen que, cuando hacen varias liquidaciones de SICAM, la pregunta de la colega, es si tiene que dar de baja las liquidaciones anteriores. Y la explicación esta que le daba tiene que ver con eso, con que hoy en día, al no enviar ustedes el plan, va a quedar siempre abierta la posibilidad de volver a hacer nuevas liquidaciones. Ojo con esto de que tengo una liquidación impresa y luego entro otra vez. Cada vez que entre, si vuelvo a calcular, o sea, si yo entro solo a mirar y no calculo, no me cambió el número de liquidación. Ahora, si yo entro y vuelvo a calcular, me va a cambiar el número de liquidación y siempre tengo que llevar la última. Estrella, el iniciador puede ajustar ahí la última liquidación. El iniciador puede ajustar la última liquidación, el iniciador puede inclusive hacer una nueva liquidación. Lo que sí, yo también lo aconsejo, salvo raras excepciones, que si la persona viene acompañada con un profesional, nosotros no tocar la liquidación del SICAM. ¿Pero por qué? Porque van a decir, bueno, no, porque no nos quieren dar una mano. No. Tiene que ver con que la liquidación del SICAM, en la mayoría de los casos, es la que otorga la fecha inicial de pago de un beneficio. Entonces, si ustedes traen una liquidación, que la pueden hacer inclusive hasta 45 días antes del turno, y el iniciador por error, porque ha pasado, la modifica, y después no podemos pagarle porque no podemos reconocerle la fecha inicial de pago,
ahí entramos en una discordia de, no, pero yo traje la liquidación el día que vine a iniciar, eso me dice el profesional, porque yo atiendo las quejas. Yo soy la que, Y la si que ha atiende las pasado que han quejas. cambiado, no en tu área, Claro. pero han cambiado hasta la ley. Claro. Una ley 24.476 que genera más retroactivo, pasarse a la 26.970 en el momento. Claro, por eso. Entonces, yo aconsejo que no, que si lo que el profesional trajo está bien, le da el derecho a la persona, si le puso un poquito de más porque consideraba que a lo mejor algún servicio estaba medio ahí raro, por ahí pensaba que no se podía aprobar, o que por algo la persona tiene un profesional, ¿sí? O sea, yo pienso que nosotros lo primero que tenemos que tener en ANSES es en cuenta el derecho de la persona. Y cuando me dicen, pero eso, no. La persona tiene el derecho a elegir si quiere que nosotros en ANSES le hagamos todo el trámite, o si quiere recurrir a un profesional. Y si quiere recurrir, quiso, en su momento, cuando decidió jubilarse, hoy en día pueden ir a jubilarse el día del turno, si tienen derecho, y el día del cumpleaños, perdón, si tienen derecho, y nosotros pasa a la persona, le hacemos el trámite, sin ningún problema. Ahora, si eligió en su derecho personal acompañarse de un profesional y que un profesional le haga el trámite, lo primero que yo tengo que respetar es ese derecho. Entonces yo me manejo así. Yo lo primero que tengo que respetar es el derecho de la persona. Y el día que la persona viene a iniciar con un profesional, tengo que respetar que ese es el derecho de la persona y tengo que respetar lo que el profesional hizo. Ahora, si el profesional que se me presenta, que me sucede muchas veces, lo que hizo no está correcto, ahí estoy en una disyuntiva. O separo al profesional porque trato de ser correcta y no decirle delante del cliente, porque no me gustaría a mí que me lo hagan, porque me parece una cuestión de respeto, y le digo al profesional, mirá, esto que hiciste no está correcto, deberías ver o corregir esto o aquello, ¿qué querés hacer? ¿Sí? Y si no, le tengo que decir a la persona que lo que está hecho no está del todo correcto y que podríamos modificar tal cosa. Y ahí es la decisión del profesional lo que quiere hacer. Por eso yo trato de manejarme de esa manera. Sí podemos nosotros hacer una nueva liquidación, sí podemos, pero si la persona viene acompañada de un profesional, yo trato de respetar que el profesional es quien tiene que hacerle el trabajo, porque es quien va a recibir después los reclamos. Básicamente por eso me dicen, pero ¿por qué ustedes no quieren hacerlo cuando vienen los profesionales? Muchas veces me lo reclaman. ¿Por qué no quieren hacerlo un nuevo SICAM? Porque me parece que yo estoy haciendo un trabajo que vos evaluaste en tu estudio y evaluaste toda la situación de la persona y que vas a tener que volver a evaluar si algo no está bien y que a lo mejor el operador es el que está equivocado y en el apuro te está cambiando una ley, como dice acá la colega, que dice le cambiaron una ley el día del inicio, que a lo mejor el iniciador que estaba atendiendo en ese momento consideró que lo mejor era cambiarle la ley, pero te hizo perder una inicial de pago. Entonces, claro, bueno, entonces, en ese caso, por eso es que muchas veces, si viene acompañado por un profesional, el operador no vuelve a hacer una liquidación. ¿Sí? Esto que digo, me van a decir está mal, porque si la persona va sola, se lo hacen. Si la persona va sola, le hacemos todo. También respondemos con todo el costo. ¿Qué quiere decir eso? Que si un operador se equivocó y la persona me viene a reclamar, yo soy quien tiene que salir a responder por ese operador. Lo hago todos los días como coordinadora porque nos han puesto en este lugar del abogado que evalúa la situación de la persona y muchas veces por poco tiempo de capacitación o por lo que fuera, cometemos errores. Entonces, tenemos que salir a responder por esos errores. Entonces, por eso cuando viene acompañado, yo trato de respetar el tema de que viene acompañado. Y también por los tiempos, ¿no? Hay veces que también el operador organizador tiene tanta cantidad de turnos, es imposible, o sea, prácticamente que es una de las cuestiones que siempre hemos planteado, ¿no? O sea, ver también la otra cara de Monancés, que no siempre, bueno, queja, reclamos, lo que sea, sino también, bueno, aparte uno también se puede equivocar o puede cometer algún tipo de error. Y también lo que habla de Estrella, que me parece importante, es también la fecha de pedido del turno, que también eso genera ya una cuestión, porque si hay una modificación más posterior, se tiene que respetar lo que estaba vigente al momento del turno, que de hecho, siempre cuando hay, claro, cuando hay cambios normativos, está en el límite, en esa brecha, y dice, bueno, ¿qué pasa? Si yo tengo un turno, o sea, un turno de acá a un mes,
pero la composición o la ley que establecíamos era la del día de hoy y hay una modificación posterior. Bueno, hay también, que después creo que lo vamos a pasar en el grupo, varias resoluciones de la CAR que se han dado ese tipo de situaciones y que respetaban la fecha del turno, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre hay que tenerlo presente. Claro, o por ejemplo cuando cumple 65 años, pero el turno lo sacaron antes, en el caso de las mujeres de la 26970, el turno si lo solicitó antes de los 65 años no queda fuera. Entonces, en esos casos se tiene en cuenta el tema del turno. O sea, el tema del turno es básico para un montón de cosas. Pero bueno, esto que decía del tema del SICAM, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer en el momento. Tengan en cuenta que cuando uno tiene el titular, el operador que hace, empieza desde cero, evalúa la situación, tenemos media hora para todo turno, siempre y cuando estén los operadores, como decías vos, para cubrir todos los turnos que mucho, y dicen, no, pero el operador, la verdad es que es un doble trabajo, por un lado, y por otro lado también creo que no está bueno para el profesional que nosotros nos pongamos a corregirle adelante del cliente. Me parece que ahí es donde está me están respetando en ANSES como profesional, o bueno, no, esto está mal, lo corrijo, y tienen su cliente ustedes adelante. Entonces por eso yo siempre prefiero que, bueno, algo tengo que corregir, bueno, déjame que lo reviso, y lo reviso tranquilo en el estudio y lo presentaré nuevamente. Estrella, te interrumpo un poquito. Muchas veces me han dicho que el día del turno tenés que llevar un SICAM que esté dentro del mes calendario. ¿Es así? Porque vos recién te referiste a 45 días antes del turno. Bien. Acá la colega pregunta que muchas veces le dicen que el SICAM tiene que estar dentro del mes calendario, ¿sí? Y yo hablé de 45 días antes que se podía hacer el SICAM. Sí. ¿En qué casos? Cuando la persona continúa aportando, ¿sí? El SICAM, si vos lo llevas fuera del mes calendario, no te permite enviar el plan, ¿sí? Entonces, si yo tengo un SICAM de 24.476, donde lo que hice fue completar con moratoria y la persona no continúa aportando, puedo hacerlo hasta 45 días hábiles antes ¿sí? Del turno inclusive, y si lo hicieron 45 días antes, el plan está correcto, el día del turno no se tuvo que recalcular para nada y se envía ese plan, inclusive la fecha inicial de pago, ¿sí? de esa jubilación, si tenía el derecho, edad y servicios al momento de ese SICAM, se paga desde ahí. Bien. Ahora, si la persona continúa aportando, o sea, tengo datos personales actuales, aunque no pague, tengo datos personales actuales, en ese caso, si el SICAM está hecho antes del mes en curso, no permite enviar el plan. Hay que volver a recalcular. Si ustedes hacen SICAM, pruébenlo con algún caso y se van a dar cuenta, bueno, no pueden enviar el plan, pero cuando quieren llegar hasta enviar el plan, los rebota y les dice que no está actualizado o algo así. Las benditas letras rojas que tenemos que empezar a adivinar de qué se trata. Pero sí, en ese caso sí, está bien lo que te dicen. Bien. Estrella, hay una pregunta. Mira, Sí. la doctora Natalia Rodríguez. Un expediente que inició hace un año y quedó paralizado, porque el beneficiario no quiso renunciar a su trabajo. Ahora está en condición, no quiero tocar porque se va. Sí. Y que ahora está en condición, algo así. Ese que toqué se fue. El tema es, si la persona tenía obligación de presentar el cese, yo no voy a hablar de renuncia porque en realidad obligación de renunciar no tiene nadie. Bien, eso es, ¿en qué caso? En el caso de que una persona, los servicios que tiene son insalubres, y se está jubilando utilizando esa insalubridad, porque también ahí hay una diferencia. Si yo tengo una persona que su trabajo es insalubre, un hombre, pero viene con 65 años y 30 de aporte, aunque sus servicios sean insalubres, no le puedo exigir el cese, ¿sí? No renuncia. Yo ¿Cómo nunca hablo de puedo renuncia. reactivar el expediente? Era la pregunta. Bueno,
En el caso de ¿cómo puede reactivarlo? Si el expediente no está, pudieron notificar fehacientemente, porque si no, a los 30 días de solicitud del cese, ¿sí? O sea, que si el expediente quedó ahí como en stand-by, solamente todavía necesita de ese cese para el día posterior al cese. No va a cobrar todo ese año de retroactividad, pero no porque haya estado paralizado, sino porque el derecho lo adquiere una vez que presenta el cese. ¿Sí? Eso lo decía, el cese se requiere en el caso de los beneficios insalubres que no tienen la edad y los servicios necesarios para jubilarse, o sea que se van a jubilar con esa insalubridad, como un chofer, por ejemplo, 55 años de edad, 30 de servicios. Tiene los 30 de servicio, pero tiene 60 años. ¿Sí? ¿Puede jubilar? Sí. ¿Requiere cese? Sí. Inicia el trámite y cuando estén todos probados los servicios lo van a citar para presentar el cese. Si presenta el cese, la fecha inicial de pago va a ser el día posterior a la presentación del cese. Si no lo presenta, se lo van a denegar por no presentación del cese, obviamente siempre y cuando lo hayan podido notificar fehacientemente de la solicitud de cese. Muchas veces tenemos notificación, pero en la sí o sí requiere cese. O sea, inicia, va a la Junta Médica, la Junta Médica le da el porcentaje de discapacidad, que es el 66%, y una tiene, ahí nosotros le decimos dentro del año, la prescripción es anual, desde la última percepción que haya tenido de cualquier ingreso. Puede ser trabajo en actividad, puede ser desempleo, puede ser. Si tiene desempleo, no está en actividad, pero tiene desempleo, ese es otro de los casos. A veces cuando hablan de fechas iniciales de pago, resulta engorroso explicarlo en un mensaje en el grupo. Pero las fechas iniciales de pago varían como trámites hay y como moratorias hay. Si quieren hablamos un poquito de las fechas iniciales de pago. Está bueno por el caso de retiro por invalidez. Hay un tema que siempre lo planteamos, ¿no? O sea, no estamos de acuerdo en el sentido de, en el caso de retiro por invalidez, por realidad hay una normativa donde hacíamos toma la fecha inicial de pago desde la última remuneración percibida o de cualquier otra prestación sustitutiva, donde encuadra el desempleo. O sea, la discusión que hacemos nosotros como abogados es en realidad que el tema de desempleo es un monto muy bajo, o sea, ni siquiera estamos hablando de salario mínimo vital y móvil. Entonces, hoy en día, no sé, creo que con la última actualización son 7.500 hasta 13.500 que es el fondo de desempleo. Entonces, imagínense en los sueldos más altos, un sueldo más o menos común, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el caso, por ejemplo, de una jubilación, la persona que percibamos desempleo, le descuenta el desempleo y le paga retroactivo. Y en el caso de retiro por invalidez, se cuenta a partir del último mes que percibió el fondo de desempleo. Entonces, la discusión es, o sea, cómo asimila lo que es el fondo de desempleo con remuneración, que son dos cosas o dos variables diferentes. Eso hay que plantearlo judicialmente. Estamos en un tema judicial por una cuestión que, bueno, la diferencia era mucho. O sea, fue un caso muy atípico porque la persona de retiro por invalidez fue justo en la época de pandemia, o sea, hubo que iniciáramos un expediente, porque en ese momento, si bien la subida atendía, uno de los reclamos principales es que el tema de los retiros por invalidez, al estar la comisión cerrada, no se tomaba el trámite. Pero bueno, eso generaba muchas consecuencias. Entonces, en este caso en particular, más allá de la incapacidad que era totalmente notoria de esta persona, de hecho, fue un tema tan urgente
que el mismo día, digamos, la comisión médica dictaminó un 75%. ANSES actuó muy bien, pero el problema fue el tema del fondo de desempleo. Cobró 18 meses de fondo de desempleo, tenía un haber porque tenía haberes muy buenos esta persona. Claro, cuando empezó el tema retroactivo, pero bueno, es un tema como para poder seguir hablando, y aparte, bueno, ahí tiene que ver el tema de la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque esa PREP creo que es la 11 del 2008, bueno, lo recuerdo porque siempre lo tengo ahí presente, que es una discusión, digamos, que está bueno dar, ¿no? Porque en realidad nosotros lo planteamos hasta inclusive como un acto discriminatorio, de, bueno, ¿por qué? Porque hubo un desfasaje económico. O sea, el tema del fondo de desempleo es muy bajo, o sea, inclusive vamos en la actualidad. Entonces, en su momento, cuando empezó el fondo de desempleo, que en realidad el decreto, si uno analiza la ley 24.013 y escucha, digamos, lo que en su momento plantearon los legisladores, era una cuestión netamente asistencial, que en ese momento eran 150 pesos, pero eran 150 dólares. O sea, cuando el salario estaba a 320 pesos, o sea, había, entre comillas, una similitud a algo más. Hoy en día directamente es totalmente disparatado. Y es una normativa que no debiera existir. De hecho, antiguamente, ANSES en todos los beneficios provisionales los descontaba. O sea, a partir de esa famosa PREP se empezó a tomar en forma diferente, ¿no? Entonces, bueno, ya es un planteamiento judicial, ¿no? Porque es una cuestión, de carácter alimentario. Aparte, en las remuneraciones más grandes uno ve el desfasaje, o sea, es así. Pero bueno, es un tema para poder, disculpen la reproducción, pero para seguir hablando. Muchos años, No estamos hablando de periodos sí. tan largos. Durante muchos años, creo que fue un periodo de 10 años, yo entré en 2004 haciendo desempleo, así que la gente que tenía sueldos altos, que venían con la ley, y los abogados, claro, les digo, que venían con la ley diciendo, no, pero dice el 40% del haber, no, pero con tope de 3.000 pesos, bueno, había que aguantar. Pero bueno, sí, eso es desde la última prestación sustitutiva en el caso del retiro por invalidez. Generalmente el consejo es preferible, si ustedes saben que su cliente está en condiciones de un retiro por invalidez, que uno más o menos, claro, cuando ya con la práctica se da cuenta si va a pasar la SRT con el 66 o no, aconsejarle no hacer el desempleo, sino, claro, aguardar, porque no están tardando tanto los retiros por invalidez hoy, claro, en día. Claro, y este caso fue puntual, o sea, a mí me llamó la atención porque bueno, justo fue pandemia. Entonces la persona cobraba un solo y no podía cobrar el IFE porque, claro, ya cobraba una prestación, o sea, no podía cobrar, estaba totalmente atado de pie y mano, y ahí en el caso puntual la tamaña injusticia. Entonces, por eso después uno empieza a investigar, esto la verdad, forma de plantearlo, que es una modificación de la ley, o lamentablemente plantearlo judicialmente. Pero bueno, esos son casos muy concretos que se dan en la práctica. Bueno, con respecto, termino con el tema de las fechas iniciales de pago, que a veces generan duda, y vamos a la pregunta de la pensión. Con las fechas iniciales de pago, que generalmente no saben qué le están pagando al cliente y generan duda. Hay varias cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, si es una jubilación ordinaria, la 004, que hay poca, pero hay, ¿desde cuándo se paga? Si tiene la edad de los servicios, desde el día en que solicitó el turno, ¿sí? ¿Cuándo lo pidió? No el día que se presentaron. Ahora, si no tiene la edad de los servicios y cumplió la edad, porque vieron que se puede presentar hasta 4 meses antes de cumplir la edad, cuando tiene los 30 años de aporte. Bueno, si cumplió en el transcurso la edad, se va a pagar desde el día que cumplió la edad. Y si hubiera algún servicio denegado y tuvieron que correr, porque muchas veces cuando nosotros trabajamos, supongamos un expediente, lo terminamos de resolver 6 meses después. Y resulta que al día como se denegó algún servicio
automáticamente la jubilación porque el día del turno no tenía derecho. Lo que hacemos es correr la fecha. Entonces, cuando la fecha inicial de pago le dura una jubilación ordinaria o con por ejemplo, Fíjate que estamos muteados. estamos No, está bien. Ahora sí. No sé por qué figura. Ah, no, nosotros estamos acá. Ah, claro. Bien, listo, ahí volvimos. Entonces, muchas veces, yo decía, es un expediente viejo, y le tenemos que denegar un servicio porque no se pudo probar, ese es otro de los temas que realmente generan discordia. Vamos a denegar un expediente que se inició en el 2021 y le vamos a hacer iniciar un año después otra vez. No, lo que hacemos es, corremos la fecha y si dentro del periodo en el que fue pasando el tiempo podemos compensar ese servicio que se denegó, ya sea con compensación por exceso de edad, ¿sí? O haciendo en muchos casos, si es una 26970, se hace inclusive una nueva moratoria, una nueva liquidación de SICAM. Si con eso podemos otorgarle el derecho, lo que hacemos es correr la fecha inicial de pago. Entonces, cuando tengan que no les cierra la fecha desde donde se está pagando, revisen eso. Siempre. Pidan una vista del expediente y revisen si se probaron todos los servicios. Otro de los temas es que en la 26970, ¿sí? Hay dos moratorias vigentes, la 24476, la 26970 por unos días más, veremos qué sucede. Se suponía que ya a esta altura teníamos una nueva ley y quedó ahí. Se supone que hasta marzo no se vuelve a tratar, salvo que haya alguna excepción en la Cámara de Diputados, o sea que por ahora no hay nueva moratoria. Se van a tomar en cuenta los turnos, ¿no? Pedidos hasta el 31. Sí. Los Sí, turnos por eso pedidos es hasta el importante. 31, sí. En ese caso, en la 26970, acá un gran tema a tener en cuenta, sé que la mayoría de los profesionales lo saben, los que son nuevos ténganlo en cuenta, se paga desde el mes siguiente al pago de la cuota. ¿Y qué sucede si mi cliente se olvidó, se le traspapeló la cuota junto con los papeles que le dieron el día del inicio? Bueno, lamentablemente se va a presentar, porque ustedes se van a dar cuenta que el expediente no camina, que queda ahí, generalmente queda en un estado 17 si es puro, que es análisis de especialista, o 94, que es acordado condicional, y cuando es por el tema de que no pagó la cuota, queda ahí. Cuando presentan la cuota, ahí automáticamente se levanta el trámite, pero la fecha inicial de pago cambia, mes siguiente al pago de la cuota. Sí, aunque no lo crean, sucede. Más que nada con los titulares, que muchas veces confunden, si venían pagando monotributo, a lo mejor pagaron un mes más de monotributo y no pagaron la cuota. Muy atentos a eso, el tema de la cuota. Aunque ya se termina la ley, veremos cómo es la que viene, qué condiciones tiene, pero esta tiene. O si en la prórroga también, porque también se hablaba de eso. También, se hablaba de que al no salir la nueva moratoria, se iba a dar una prórroga nueva. Veremos qué sucede. Si hay una prórroga nueva, tengan en cuenta el tema del pago de la cuota, que es lo que da la fecha inicial de pago. Y en la ley 24476, la fecha de inicial de pago es desde el SICAM, desde el día que se hizo el SICAM, siempre y cuando tenga estas condiciones que hablaba hace un rato. Si no tenía, no continúa aportando, no tiene datos personales, inclusive si se hizo hasta 45 días hábiles del turno, ¿sí? Se paga desde ahí, siempre y cuando tenga la edad y los servicios. Siempre atentos con eso. Y siempre la fecha es el SICAM. Ahora, si el SICAM es un SICAM antiguo, que puede ser un SICAM de hace un año, 2, 3 o 5, que la persona en ese momento lo hizo y lo canceló, y ahora no necesita modificar, se toma ese SICAM, pero se paga desde la fecha que solicitó el turno, no se paga para atrás, ¿sí? Eso en fechas iniciales de pago. En el tema de las pensiones, que muchas veces también hay dudas con la fecha inicial de pago. Si es una pensión derivada, día posterior al fallecimiento del titular.
Y si es una pensión directa, lo mismo que si fuera un retiro por invalidez. Siempre las pensiones directas, evalúenlas como si estuvieran haciendo un retiro por invalidez para el titular. Una de las preguntas que había era por el tema de una pensión por fallecimiento de un trabajador autónomo con deuda de monotributo. Y pregunta si es viable. Ese es otro tema, o sea, nos corremos de fechas iniciales de pago y hablamos un poquito, si quieren, del tema de pensiones. En una pensión directa, lo que ustedes van a evaluar es, como si fuera que tienen el causante, es como si fuera que su titular es jubilar. Esa es la forma que tienen que estructurarlo mentalmente para entender cómo le dan el derecho. ¿Y cómo le dan el derecho a una persona con un retiro por invalidez? ¿Tiene que tener los 30 años de aporte? No. Tiene que tener una regularidad de aportes. El decreto 460, ¿sí? Y el decreto 460 habla de la regularidad. Dice un montón de cosas, se lo voy a simplificar en 4 ítems fáciles. Lo primero que tienen que mirar es si tiene 19 meses de aportes en los últimos 3 años. ¿Cómo lo van a tomar para la pensión? Desde el fallecimiento del causante. Mes anterior. No, ¿30 meses dijiste? No, 19. ¿Por qué dicen 18? Irregular con derecho. No siempre contamos 18. 18 meses. Sí, yo cuento Son 19, 18. ¿por qué? Porque el mes en curso no se toma. El mes en que falleció no se toma. Entonces me pasa que llegan y dicen, no, pero yo lo conté y tiene la regularidad. Tomaron en cuenta el mes de fallecimiento. Mes anterior, dice la ley, el decreto, mes anterior al fallecimiento, desde ahí 18 meses para atrás. Entonces llegó 19, cuenten 19. Más fácil. Pero si tiene 18 justito, igual vamos a ir. Si tiene Sería 18, todo es discutible legalmente. Estamos hablando de ANSES. Después vamos por la vía legal. Cada vez que uno llega Yo lo que digo es, justo, ¿viste? claro, la cuestión administrativa Claro. es, si me presentan un beneficio que los 18 meses, y lo tuve el caso, los 18 meses los tiene con el mes de fallecimiento, sale denegado, porque no tiene regularidad. ¿Sí? Si lo tiene con el mes de fallecimiento, no tiene regularidad. Los 18 meses son desde el mes anterior al fallecimiento, de ahí los cuento para atrás. ¿Sí? Ahí Eso es vamos a para tener que irregular con derecho. Nosotros como abogados vamos Claro, eso por eso. Primero que hago, la parte administrativa. Está bien. Entonces, yo le digo la parte administrativa, después les dicen a los colegas la parte judicial. Pero primero van a tener que pasar por la parte administrativa y van a, si Igual no saben que- eso, van a renegar. Y no hay que asustarse, colegas, porque nosotros tuvimos casos de que se han tomado judicialmente hasta intención de pago con moratoria. Es el caso de la Mónica Ubín. Lo hemos dado en su momento. Así que, como abogados, siempre vamos a la justicia para que se tomen los meses que dicen. Pero está bien saber las formalidades internas. ¿no? Exactamente. Hay un tema que es muy puntual que siempre es discutible, ¿no? Que en realidad también ha habido fallos judiciales, o sea, todo lo que son las circulares, todo eso, obviamente que son de obligación por parte de personas, o sea, si no cualquiera haría cualquier cosa. Entonces, son cuestiones importantes a tener en cuenta, que bueno, después uno ve el planteo, ve cuál es la cuestión, digamos, que uno tiene que impugnar, bueno, eso se hará judicialmente con otra etapa, pero la parte negativa, por lo menos es necesario y es muy importante conocer la parte interna o el manejo interno. Claro, igualmente del tema regularidad hay fallos muy importantes Sí. donde la regularidad se toma de otra forma. Claro, O sea, hay muchos fallos. Como decían ustedes, no tienen que tenerle miedo a continuar. claro. Muchas Pero hay que veces la saberlo, pregunta en porque- el grupo, muchas Sí. veces, por ejemplo, con el porcentaje, hay mucha Claro. pregunta con el tema del porcentaje de incapacidad, ¿no? Me dieron el 46% u otro colega le dieron el 46% y lo dejó ahí y no lo siguió, ¿no? Claro, Ahí es donde uno, claro. o sea, ahí es, o sea, ANSES y la SRT tienen, por ejemplo, la SRT tiene un baremo que ni yo estoy de acuerdo. No. O sea, a mí me pasa que veo a la persona que viene, que la atendí, que vi que no estaba en condiciones, y me ha pasado con familiares también, Sí. y que le deniegan por el porcentaje. Por eso digo, eso es el paso siguiente. Hoy, por lo menos yo estoy hablando de la parte administrativa. En la parte administrativa tenemos que tener en cuenta la regularidad. Después de la parte administrativa hay fallos muy importantes donde la persona, por la edad, muchas veces por corta edad y pocos aportes, claro, entonces lo que evalúa la justicia es que no tuvo oportunidad Claro.
de hacer los aportes que dan la regularidad administrativa. Entonces, por eso hablo de regularidad administrativa. Para la regularidad administrativa, el decreto 460 dice que tiene 4 posibilidades, o ustedes tienen 4 posibilidades como profesionales de buscarle la regularidad a un cliente, tanto para una pensión directa, como estaban diciendo recién, con deuda o sin deuda. Lo que tienen que buscar es la regularidad. Y también para el retiro por invalidez como para la pensión. Para los dos casos es lo mismo. Entonces, 18 meses contados desde el mes anterior al fallecimiento, ¿sí? Eso es irregular con derecho. Al final les digo cuál es la diferencia entre regular y irregular. Entonces, 18 a 29 es irregular con derecho. 30 meses, ¿sí? Contados de la misma forma. Tomo la fecha de fallecimiento, voy al mes anterior, de ahí saco 3 años para atrás, ¿sí? En esos 3 años, 30 meses, me da regular con derecho. La otra opción de regular con derecho es que tenga los años necesarios para jubilarse. Sean 30, sean 25 si era un servicio, por ejemplo, como la construcción, sean como chofer de larga distancia, 25 también, no tiene en cuenta la edad. La regularidad no tiene en cuenta la edad, tiene en cuenta solamente los aportes. Entonces, si era de la construcción y tenía 25 años de aportes, bueno, no necesita 30, por eso no le digo 30. Generalmente dicen tengo que tener 30 años, no siempre. En servicios comunes, 30 años es la tercera opción, y la última opción, que generalmente es donde causa ahí que quedan como siempre boyando, es 15 años, el decreto habla del 50% de los años necesarios para jubilarse. ¿Por qué habla del 50%? Lo mismo, porque si era un chofer de larga distancia y le requería 25 años, con 12,5 yo tengo el 50%. ¿Sí? Entonces, si hablamos de servicios comunes, 15 años en toda la vida laboral de la persona, no importa si tuvo baches, no importa, en toda la vida laboral, 15 años, pero con la condición de tener un año aportado dentro de los últimos 5 años anteriores al fallecimiento, también desde el mes anterior al fallecimiento para el caso de la pensión, o para el que está en actividad desde la solicitud. No se toma desde que se invalidó. En el caso del retiro por invalidez, la cuenta no se hace desde que la persona adquirió esa invalidez, sino desde la solicitud. Entonces, 15 años en total, o el 50% de los años necesarios para la PBU, y, o sea, esa es doble condición, y un año dentro de los últimos 5 anteriores al cese, fallecimiento o solicitud. ¿Sí? Ahí es donde generalmente queda como dudoso, como cuento. Falleció la persona este mes, desde el mes anterior, me voy para atrás 5 años, siempre y cuando tenga los 15. Me voy para atrás 5 años y ahí me fijo que tengo un año. ¿En qué casos puedo usar moratoria? Solamente en el caso de que estuvieran inscritos. Y que obviamente encuadre dentro de una moratoria. Porque si tengo que el causante es un hombre, la única moratoria que podría utilizar hoy es la 24.476. Si la fallecida es una mujer, puedo utilizar cualquiera de las dos, ¿sí? Siempre y cuando pase el cruce socioeconómico y todas las demás condiciones. Porque puedo tenerle a regularidad con moratoria, pero si no pasa el cruce socioeconómico, no me va a dar. ¿Puedo utilizar años de monotributo? Como decían la pregunta de hace un rato, aunque tenga deuda, sí, puedo usarlos. ¿Pero qué voy a tomar? Los años, los meses reales. ¿Sí? Si no puede incorporar moratoria, ¿cuál es? Voy a empezar a analizar el caso, cuál es la regularidad que puedo llegar a tener.
Y dentro de eso, si tengo pagos de monotributo de autónomo, voy a analizar si están pagos en término. ¿Sí? ¿Se entendió? Porque eso es un tema bastante complejo. Preguntan, ¿tareas de cuidado es compatible con la ley 24476? Tarea de cuidado es compatible con todo, con todas las moratorias. Tengan en cuenta algo que a veces veo, que hay colegas que por ahí no lo tienen claro, que no siempre es un año por hijo, ¿sí? Es un año por hijo, natural, por el que no haya cobrado asignación universal, no sea discapacitado y demás. Pero después, si es por ese hijo, cobré asignación universal durante un año. Ojo ahí. Tiene que haber cobrado por lo menos un año. Si cobró 6 meses, no les cuenta 3 años. Les cuenta 1. Entonces, ¿cómo lo van a saber? O tienen que consultar antes o lo van a saber el día del inicio. Lamentablemente, si la señora no se acuerda si cobró un año, porque por ahí cobró un poco asignación universal, un poco salario familiar porque el marido trabajaba en blanco o ella misma trabajaba en blanco, bueno, la condición es que por cada hijo, ¿sí? Que va a evaluar el sistema para ver cuántos años le otorga por tarea de cuidado, va, para tareas, para ver si lo toma por 3 años, por asignación es que haya cobrado por ese hijo, por cada uno de los que cobró asignación universal, o sea que son 6, y 2, 1 por cada uno de los otros 2 que no cobró asignación universal o que cobró por un periodo menor a un año. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo 6 y 2 son 8. El resto lo completo con moratoria, si le da, va a poder jubilarse. ¿Sí? Después, otro tema es las moratorias, en qué caso va una y en qué caso va la otra. Por ahora seguimos con la 26970, condición que tenga menos de 65 años, es una de las condiciones. La otra es que tenga una pensión que no supere la mínima. Lo supera por 10 pesos, queda fuera. ¿Sí? Así se lo explico. Es así. No aplican las pensiones y eso no lo saben muchos. A veces, en el momento que ustedes van a iniciar, que no les sale el positivo para pasarlo, pero ustedes eso tienen que pedir, solicitar al iniciador que se manda una consulta a prestaciones activas. Supongamos que la pensión es de 80.000 pesos. Y la cobra la titular compartida con 3 hijos menores. Bueno, entonces ella va a cobrar el 55%, ¿sí? ¿Ese 55% no supera la mínima? Bueno, en ese caso, pasa al cruce socioeconómico. ¿Sí? Muchas veces lo que sucede es que en el momento no pasa, pero ustedes sí lo asumen y ¿sí? Eso es una de las cosas que no siempre se sabe. Y después, la 24476, que ahí no importa si la pensión que cobra es mínima o máxima, siempre y cuando no supere topes, ¿sí? Puede hacer igual la jubilación. Puede, siempre y cuando le dé, obviamente, es hasta septiembre del 93. Si entre eso y aportes que tenga, más los hijos, por tarea de cuidado, llega a completar los 30 años, puede hacerlo. La condición es que va a tener que pagar el contado. ¿Sí? Pero hoy en día, imagínense que en moratoria con esa no le entran tantos años, o sea que no es tanta la deuda que tiene que pagar el contado. ¿Sí? Eso siempre tenganlo en cuenta. ¿Qué ley pueden aplicar primero? ¿Cuál de las dos? Cuando hacen una evaluación del caso, ustedes van a mirar, bueno, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cobró asignación universal o no? ¿Cuántos años me computa por los hijos? Bueno, hijos con discapacidad también tienen un cómputo especial, y hijos adoptados también tienen un cómputo especial. ¿Sí? O sea que va variando, a lo mejor por un hijo le computa 1 año y por otro le computa 5.
Así que eso. Y también la licencia por maternidad, que también. La licencia por maternidad también suma, que años antes no sumaba, también está dentro de del mismo artículo que se incorporó a la ley. Muchos creen que es algo momentáneo, no, es un artículo que se incorporó a la ley 24241. ¿Sí? O sea que queda. Viene una mujer a jubilarse por una jubilación ordinaria y tiene 28 años de aportes reales y 2 hijos, se jubila con una ordinaria, no le hacen moratoria. ¿Sí? Tiene 27 años, 2 hijos, por uno cobró asignación universal y por el otro no cobró nada. Supero, porque tengo 27 y 4, o sea 3, porque por uno cobró asignación universal, más un año por el otro hijo, tengo 31. Se jubila por una ordinaria, no le ponen moratoria. Por eso es importante, cada persona es especial y cada caso lo tienen que analizar desde ese lugar. Primero teniendo en cuenta la edad, el exceso de edad, los servicios si son comunes o insalubres, ¿sí? Todo un tema revisen siempre cómo se prueban los servicios insalubres, servicios de la construcción, servicios de choferes, insalubridades hay muchísimas, de la carne, hay muchísimos decretos de insalubridad que a lo mejor la misma persona con los años que tiene de servicios comunes no se jubilaría, y que tengo acá adelante con esos servicios insalubres y pude completar con moratoria, sí. O sea, no siempre es 65-30 o 60-30, eso ténganlo. Y además también la importancia, porque muchas veces no sale reflejado en ANSES, que son aportes diferenciales. Es que todas las empresas de colectivos más antiguas no aparecen con el código de una categoría. Entonces, bueno, eso con recibo de sueldo, con otra documental, con certificación de servicio, con el tema del síndico, o sea, son muchas posibilidades que se pueden dar o buscar, ¿no? La información necesaria como para poder acreditar esos periodos. Que bueno, o sea, cada rubro tiene sus cuestiones, ¿no? También el tema de las calorías, que también, bueno, es un tema no complejo, pero sí, digamos, muchas veces pasa que, por ejemplo, o sea, en el recibo de sueldo está cargada con la caloría, pero cuando lo reflejan, digamos, en la parte, digamos, impositiva de la fila, aparece como si fuera tareas comunes. Entonces, bueno, toda esa cuestión, digamos, que es una cuestión probatoria que es importante como para poder, o sea, recopilar la documentación y poder acreditar, ¿no? Que eso pasa. En realidad, debería haber un control por parte de las autoridades del Estado, o sea, el Ministerio de Trabajo, el propio sindicato, que muchas veces nos ha tocado casos que el propio empleado dice, mire, doctor, yo mientras trabajaba, me importaba que me pagara, después lo otro no lo tomaba en cuenta. El problema es que viene después, ¿no? Cuando se llega a un momento de jubilarse y la documentación no está. O muchas veces dicen, mire, no hago la denuncia en mi trabajo o porque por riesgo que me echen, o sea, hay un montón de dificultades. Que eso, bueno, hay que ir preparándose, se puede hacer con otro tipo de pruebas, ¿no? Un caso que tuvimos hace algunos años que nos pareció, o sea, teníamos poca prueba porque la empresa estaba en quiebra, el síndico prácticamente cuando nos llamamos no atendía, las máquinas, entonces tuvimos que hacer, pedimos una actuación administrativa ante el Ministerio de Trabajo para verificar su lugar, y ahí personas que tenían calorías, o sea, y sabía, yo, digamos, con respecto a lo que
y el resto lo tendría que comprar en moratoria, ¿no? El tema son 15 años para superar el IPS. Pero me surge la duda con el artículo 19, porque no tiene 69 años. Lo que pasa es que un colega me dijo, no, mira, todavía tiene derecho al IPS por edad avanzada. Claro. La van a rechazar. Claro. Entonces, ¿me vale que presente o puedo tomar el artículo 19 incluso para haciendo el CICAM? No, para la regularidad, o sea, para la regularidad, para la caja otorgante, no podés tomar el artículo 19. Vos el artículo 19 lo tomás para tener en total menos años de aporte, pero no para la caja otorgante. Por eso ahí es donde, por eso. Pero yo lo tomaría No. O sea, para tener el artículo 168, que es el que habla de cuál es la caja otorgante de un beneficio, te dice que podés tomar aportes de los dos organismos, pero si por uno de los organismos tiene derecho, ese es el organismo por el cual tiene que iniciar. Ahora, vos lo que estás tratando acá es de cambiar el organismo otorgante del beneficio. Entonces, ¿cómo lo haces? Superando en cantidad de años reales, ¿sí? Al otro. No utilizando la compensación por exceso de edad. La compensación por exceso de edad la puedes utilizar, sí, pero no para esto. Por eso son como cuestiones diferentes, ¿sí? Son artículos diferentes de la ley también, como uno es el artículo 19, que habla de la compensación por exceso de edad. Por ejemplo, yo te decía, en el caso ese, tiene 69 años, bueno, ¿cuánto se excedió? 4. Esos 4 te van a compensar en 2. Quiere decir que en lugar de 30 años, vos vas a necesitar 28. Pero eso no implica la caja otorgante. Vos en tu caso, vos necesitas superar en años reales a la caja otorgante. Dicen, al momento de jubilarse, no vamos a tener en cuenta sus servicios porque la persona no los presentó. Lo que va a hacer es una reserva de servicios, ¿sí? Va a dejarlos reservados. Ahora, si en algún momento la persona se presentara a hacer un reajuste y resulta que la caja otorgante es IPS, ahí es donde va a saltar que no tiene que percibir el beneficio ANSES, sino que tiene que ir por la otra caja. Entonces, ojo cómo asesoramos después a futuro, porque uno generalmente que les dice, bueno, lo presentamos así y después haces el reajuste. Y resulta que cuando hace el reajuste, cambia la caja otorgante. No, digo, son cosas a tener en cuenta, ¿eh? El tema del derecho previsional es hermoso, porque a mí me encanta también, y sé que hay muchos colegas que les gusta muchísimo, pero hay que tener cuidado con muchas cosas. No, ok, porque tengo que hacer la cuenta de Hacienda, pero Hacienda le puedo dar esa opción de decir, mira, con la mínima del IPS, o menos la mínima, porque tenemos esta opción. La edad avanzada de IPS, yo no tengo tanto conocimiento de IPS, pero sí hay algunas cosas que la fui, ahora voy a hacer una diplomatura, pero sí algunas cosas que fui como interiorizándome por esto mismo, porque digo, ¿tan mal es una edad avanzada de IPS? Depende. ¿Depende de qué? Del sueldo que tenga y de la cantidad de años aportados. Porque si tiene 65 años de edad y 10 años de aporte y el sueldo es bueno, le conviene igual. ¿Sí? Si tiene 18 años, bueno, ellos pagan diferencias por los años que se pase, ¿sí? de lo que requiere. Muy diferente a lo que es ANSES en ese sentido. O sea, ellos dicen, bueno, el derecho a una edad avanzada lo tenés con 65 años de edad y 10, pero tenés 14, bueno, por esos 4 le pagan proporcional. ¿Sí? Bien, no te lo podría decir,
pero sé que hay casos donde les conviene igualmente jubilarse por una edad avanzada de IPS. Habría que evaluar el caso puntual y tendrías que asesorarte bien con alguien que haga IPS, a ver qué haber le correspondería. Hay muy buenos profesionales que hacen IPS. Y luego tenemos a la doctora Orso, que está mirando bueno, esas IPS. también. Pero sí. es cierto que hay muchísimas jubilaciones, más que nada municipales, que están cobrando 8 y 18.000 pesos como mucho. Es la Sinceramente eso es un tema No, aparte, sí. pero la verdad que, ¿qué pasa? Sí, sé qué pasa porque por algo siempre están buscando tener el derecho por ANSES y no por Claro. IPS cuando no tienen los años que IPS pide 35. Claro. Así que cuando no tienen la cantidad de años, sí. Sé que tratan de obviar la caja de IPS. Pero bueno. Sí. Sí, decime. El tema del reconocimiento. La probatoria de los aportes autónomos. Sí. Que no aparecen en la página de AFIP. Sí. ¿Se puede hacer un reconocimiento de servicios en ANSES actualmente o ya no se hacen más reconocimientos? Reconocimiento, bueno, les digo para los que están del otro lado. La probatoria de servicios autónomos me pregunta cuando los años aportados no están en AFIP. Sí. O sea, vos entras a pagos y no están. Sí. Bien, ¿y qué periodo? ¿Qué periodos son? Un ejemplo. ¿Por qué te digo? Porque muchas veces se pagaron con moratoria, ¿sí? Esos periodos. O sea, tendría que saber cuál es el caso puntual. Bien. ¿Sí? Si bien la idea no es irnos con casos puntuales, pero si me decís, puedo llegar a... si tenés todos los tickets, por lo que veo ahí que tenés todos los tickets, bueno, tenés que ver hasta septiembre del 93, se presentan en AFIP, se hace lo que es un expediente, mira, hace tanto que no lo hago, pero es 730 y... Septiembre del 93. Sí. Y posterior a esto, se presenta una validación de primero que les digo, el número de cuenta, los pagos aparecen. Siempre que sepan que una persona tiene out, ¿vieron el sistema de ANSES, la pantallita del out? ¿Sí? O PUC, le llaman muchos. Bueno, siempre que lo tenga, ustedes entren al SICAM y verifiquen que donde dice cuenta 1, cuenta 2 o cuenta 3, figure el número de cuenta que tenés en los tickets. Si ese número de cuenta no figura, lo primero que tenés que hacer es incorporar el número de cuenta. Que hoy tenemos a FIP en Moreno, es buenísimo. O sea que tienen más cerca el AFIP, por lo menos los colegas de acá de Moreno. Y si no, también se puede hacer por presentaciones digitales. Por presentaciones digitales de AFIP, la verdad que dio muy buenos resultados en la pandemia y se continúa haciendo muchas cosas de AFIP por presentaciones digitales. Y la unificación de QUIL, perdón, me habían preguntado, es en AFIP también. Unificación de QUIL. Sí, de QUIL. No, de QUIL sí, en ANSES. En ANSES de QUIL. De QUIL en AFIP. Perfecto. ¿Sí? Igualmente muchas veces le llaman, bueno, me das pie para algo con respecto a eso. Muchas veces le llaman unificación de QUIL, creen que la persona tiene que hacer unificación de QUIL porque tenía un número de cédula antiguo en el que le figuran una parte de los aportes. Ahora, cuando entran con el documento nuevo, ¿sí? Ese periodo, supongamos 70 al 85, no le figura. No necesitan hacer una unificación de QUIL. Con el solo hecho de presentar el número de cédula, ni siquiera la cédula, la constancia, el número de cédula, y dónde pueden surgir. Ustedes siempre tengan en cuenta que si la persona trabajó en una empresa que ustedes saben en el común de los colegas que hacían los aportes, no sé, yo estoy hablando de Bonafide, empresas viejas que se sabe que hacían los aportes,
siempre verifiquen que la persona, si no tiene un número de cédula, si sus aportes no figuran anteriores al 94. Porque muchas veces sucede que están con ese número de cédula, los aportes. Entonces, ¿tienen que hacer en ese caso una unificación de CUIL? No. Simplemente presentar el número de cédula, que muchas veces yo a los titulares les pido que me traigan el acta de matrimonio, porque figura en el acta y resulta, les digo porque a veces pasa, va a aparecer otro titular. Cuando vayan al histórico, ahí me puede aparecer el titular que yo estoy buscando, no sé, Adriana Pérez, aparece en el histórico y aparecen esos aportes en el histórico. Y en ese caso no se tiene que hacer una unificación de CUIL, solamente lo presentan como dato alternativo. La persona tiene el número de cédula y esta parte de los aportes están con este número de cédula. Y listo, no hace falta que presenten alguna prueba ni nada por el estilo. Eso es algo por ahí Una del día a preguntita, día. Estrella, que siempre están preguntando. Es muy simple, que recién empieza. Para pedir el listado de aportes, ¿puedo ir directamente a la UDAI o necesito un turno? No, para pedir el listado de aportes puede ir directamente a la UDAI. Lo que sí es, para cualquier información que necesiten de un titular, si va el profesional, tiene que ir acompañado de un poder y del DNI. No se puede dar ningún tipo de información, ningún tipo. Les digo, por ejemplo, generalmente van los profesionales, por eso me refería, viste que decía el tema de que es importante estas charlas y estos talleres. El profesional va porque fue el titular y quiere hacer un reajuste. Y bueno, no está seguro si le corresponde el reajuste o no. Entonces van y quieren los datos de cómo se jubiló la persona, sin el poder firmado. No, pero yo le voy a hacer firmar el poder, les digo la discusión típica. Le voy a hacer firmar el poder cuando sepa que puede hacer el reajuste. No podemos dar información de ningún titular, entiendan la sensibilidad de las bases de datos. A ninguno de ustedes le gustaría que den datos suyos. Entonces, no se puede. O van con el titular, o va el titular, o van ustedes con un poder. Y pueden pedir la cédula, no les va a aparecer. Entonces muchas veces... Que dijeron que hay discrepancia, ¿viste? Sí. En virtual. Siempre o sea, es con la recomendable ir social, directamente a ayudar. Exactamente. Puede pasar, sí, que hay discrepancias, pero no me suele pasar. A veces es un tema de no entender bien los dos sistemas. Porque estamos acostumbrados a la sábana que entregan en ANSES, los colegas están acostumbrados a la sábana que entregan en ANSES, entonces por ahí no entienden la parte, el virtual que aparece. Pero yo muchas veces lo veo hasta mucho más claro, el que le aparece. Sí, claro. El que les aparece. No, pero pasó además una colega muy experimentada. Pasó que a mí me ha pasado que me presentan una sábana de aportes de hace muchos años y yo hoy no veo esos aportes en el sistema. Y dicen se borró. No. En ese caso revisen que seguramente esa persona tuvo una unificación de CUIL. Y si tuvo una unificación de CUIL, cuesta encontrar en alguna de las pantallas el histórico, porque me ha pasado. Hay una colega que le pasó algo así, pero ella llevó firmado y se lo tomaron. Sí. El aporte viejo. Sí. Y después cuando ponemos, o sea, generalmente es en las unificaciones de CUILes. Esos problemas se surgen en las unificaciones de CUILes. Así que sí, pasa. Puede pasar, pero solo en ese caso. No me ha pasado nunca que se haya borrado. Después cuando nosotros ponemos el número de cédula, porque en qué caso sí va la unificación de CUIL. Digo, no va nunca, no. ¿En qué casos va? En el caso de los extranjeros que tuvieron aportes después del año 94 con un CUIL provisorio. En ese caso sí o sí tiene que hacer la unificación de CUIL. Sí o sí. Porque no tenemos forma nosotros de relacionar esos años aportados después del 94 si no hace la unificación de CUIL. Pero todo lo que sea en el histórico anterior a junio del 94, presentando el número de cédula, se toma en el momento, no hace falta la unificación de CUIL. Bueno, y acá, no sé cómo estamos con el tiempo, pero sí un tema de... Veo servicio doméstico ahí.
Servicio doméstico es el gran tema para todos. Pero díganme. Pero es con Martín Marina que ya lo vi en el grupo. O sea, Bien. no aparece en el listado, si no llegó a Marina, no hay nada. No, hace muchos años hay un proyecto de ley que se estaba evaluando, fue un proyecto de ley de Néstor Kirchner, y que muchos están haciendo juicio, Sí, pero está- porque no surgió, o sea, no se terminó nunca, que son los que llegaron, pero nunca participaron, o sea, nunca llegaron a Malvinas, sino que llegaron a Tierra del Fuego. No, de hecho, hay un caso muy famoso que bueno, salió este año en los primeros fallos, que eran 15 enfermeras que estaban damos en el continente, que también tenían un trabajo espectacular, pero no eran reconocidas, Claro. y después de un litigio bastante Sí, largo sí, sí, Salió pudieron, favorable. pudieron tener reconocimiento. Por claro. eso no hay que perder la esperanza, siempre hay que ir más allá. Sí, no, lo que Bien. pasa es que los casos eran todo general. No hay Hasta No, ahora hay no. fallo, hay goles fallos por ahora, sí, sí. que no llegaron. Si no llegaron a. Claro, sí, sí. Hay uno que está en Mendoza. Vos tenés que fijarte más que todos los fallos federales del interior. O sea, por lo general, o sea, últimamente lo que está pasando es que encontramos mejores fallos en las cámaras interiores que en la capital. Pero bueno, y hay uno de la Corte también este año. Interesante. ¿Alguna más? Yo tengo algo, pero es muy específico, después se lo quiero preguntar a ustedes en forma particular. Bien. Entonces, Acá hablan de un servicio doméstico iniciado en febrero, la notificaron de que empezaba a cobrar y resulta que no cobró. ANSES inició un segundo expediente, esto de lo que hablábamos hoy. Esto es los retenidos. He tenido un caso que una colega ahora me adora, pero me ha odiado. Con servicio doméstico. Un servicio doméstico iniciado, ella lo había iniciado correctamente con un reconocimiento de servicio en la UAI de Morón, que era servicio doméstico pago extemporáneo. Se lo probaron, pudo probar los servicios en el reconocimiento ese de Morón, lo presenta para la jubilación. Nosotros, obviamente, vemos que ya se hizo todo el trabajo de prueba del servicio. En ese reconocimiento de servicio, lo otorgamos. Lo pide control, lo revisa, lo retiene. No había explicación válida realmente. Sí que ellos no estaban de acuerdo con la prueba presentada. Es mi tesis, la prueba de servicio doméstico. O sea, que hice una diplomatura y también. O sea, es muy difícil que una persona pueda presentar la prueba del servicio doméstico. Porque obviamente que fue un trabajo en negro, que como mucho podrá presentar testigos, personas con las que haya compartido, no sé si trabajaba en un country, a lo mejor iban en la combi, pero es muy difícil que pueda presentar algún tipo de prueba, si el trabajo era en negro. O sea, es como medio complicado lo que se solicita. Sí existen los tribunales de servicio doméstico que, según lo que dice la ley y todo lo que deberían hacer, sabemos que falta mucho para que lo apliquen. Siempre digo que estoy de acuerdo con el cambio que hizo la ley de servicio doméstico porque fue muy favorable. Sí, pero también quedaron cosas ahí porque una de las cuestiones, ¿no? Esas problemáticas. Se hizo una secuencia 2, acá como dice la colega, que todavía, por lo que veo, ella no tiene todavía resolución, pero sí hicimos una secuencia 2, la profesional presentó una nota, volvimos a verificar los servicios, salió aprobado y está cobrando. La, O sea la pregunta de ella es que el plazo se vuelve a empezar para el COVID. Que le dijeron. No, ella lo que dice es que, yo esto lo había visto en el grupo también. ANSES inició un segundo expediente y solicita el certificado de residencia después de 9 meses de iniciado. Ayer fui a la UDAI y pedí una prórroga para presentar. Pero me dijeron que seguro el plazo retenido y que ahora hay un secuenciado, seguramente, no puedo decirte fehacientemente porque no lo estoy viendo, me gusta hablar sobre seguro, pero
Y ahora le solicitan desde la UDAI el certificado de residencia o certificado de admisión, o seguramente movimientos migratorios para verificar que durante el periodo que cobró, que aportó como servicio doméstico, se encontraba en el país, porque es extranjera. Tengo un caso así, y no, si no se denegó, no empieza a correr. Y obviamente existe una prórroga, desde que se cumpla esa prórroga, el certificado de admisión o... La verdad que el tiempo que pasa, hasta poder resolverlo, no se consigue. O sea, de hecho, el problema fue la pandemia y sigue estando ahora. O sea, puede tardar 6 meses, 8 meses, inclusive hasta un año. Gente que ha hecho reclamos, pero bueno, es una situación que es complicada, que es bueno, eso todo sí, hacer una nota y dar aviso a CEPA y decir, bueno, tiene una prórroga, porque la verdad que no lo consigue. Sí, de hecho sí, se toma la prórroga, cuando piden una prórroga porque no pueden presentar, generalmente se le va a pedir una constancia de que presentó, Claro. que también si así hicieron la presentación digital, pueden presentar una constancia de la presentación digital y se otorga una prórroga. Distinto es el caso cuando una persona se le denegó porque no tenía algo que le habían solicitado. Supongamos en este caso, no presentás las prórrogas, Mariana es la que pregunta. Si dentro de la prórroga no presentás el certificado de admisión que te solicitan o el certificado de movimientos migratorios y no volvés a solicitar una nueva prórroga y te lo denegaran, en ese caso sí empieza a contar de nuevo. ¿Sí? Pero siempre que estés dentro de un mismo expediente, no empieza a contar de nuevo. Es una citación que tiene que cumplirse. ¿Sí? De ahí ya va si la cumple en tiempo y forma o no. Sí, tiene que ver con eso. En el caso de que se empieza de nuevo es cuando se siempre ¿Alguna pregunta? Si alguien se quiere disfrutar o preguntar algo. ¿Hay alguien que se quiera desmutar y hacer una pregunta? Y si no, ya estamos terminando. Queda grabado porque, bueno, están escribiendo que a lo mejor en las mejores respuestas, las más interesantes se cortó, pero bueno, queda grabado. En unos días ya va a aparecer en los videos de la página del colegio de YouTube. Hay una preguntita, sí. Sí. Porque tengo un cliente que me consultó que inició la jubilación con 30 años de aporte, pero lo que había pasado es que los últimos 6 se lo había trabajado en servicio doméstico y se lo había aportado a un familiar. Entonces, inició la jubilación, se la denegaron, después, o sea, cuando se la denegaron, dijeron, mira, es por esto, porque aportó un familiar, pero le hacemos la moratoria por 6 años, y ahora se lo jubilaron. Lo que pasa es que pidió un reajuste por Juan César. Eso pasa por legal, o sea, no sé si tiene... Se equivocó, pero se equivocó ANSES en que en el inicio. Claro, o sea, digo, mira, eso pasa por legal, lo ven ahí. No sé si tiene... Sí, O por el haber, el haber. No, No. No, porque no tiene que pagar el retroactivo de un año porque la que inició no se dio cuenta de eso. Bueno, pero eso lo ven después. Lo que pasa es que, o sea, sí puede haberle dicho a alguien que si hubieran detectado al momento del inicio que era un familiar, Claro. No deberían haberlo tomado directamente del servicio doméstico. Si no se detectaba que era un familiar, ten en cuenta que la ley dice familiares hasta el 4º grado. Si en el momento del inicio no se detectó que era un familiar, pero después legales o por medio de las verificaciones detectó que era un familiar y lo denegó correctamente, la fecha inicial de pago es desde el nuevo expediente, ¿sí? Desde la nueva moratoria, o desde la moratoria. Si antes no tenía una moratoria, desde esta moratoria. Estrella, en el caso del servicio doméstico, una señora que trabajó X cantidad de años con un empleador y después esta señora, o sea, la trabajadora, se casa con su empleador.
en el momento de la edad jubilatoria, ¿puede presentar esos aportes? ¿Son válidos para ANSES? ¿Cómo es el tema de la prueba? Y ahí va a tener que probar que no tenían, en el momento de realizar los aportes, una relación. Ahí va a tener que probar eso, porque también ahí va a estar en duda, creo yo, o sea, va a haber que armarlo de determinada manera, trabajar bastante, porque no se puede, supongamos, se casaron, pero ¿cómo se sabe si anterior al casamiento no tenían una convivencia? Yo me casé la semana pasada y tengo 15 años de convivencia. O sea, Bueno, felicitaciones. pero por eso digo, va a tener que probar que no había una, o sea, que al momento de la relación laboral no había una relación familiar, Bien, ¿sí? bien. Seguramente con prueba va a poder, Ok. ¿sí? Si los aportes están hechos en tiempo y forma, y en ese momento habrá que presentar un escrito explicando la situación, Claro. ¿sí? Es única, pero sucede. María Luisa, ahora es una preguntita más. María Luisa dice, servicio doméstico no puede ubicar al empleador para que certifique en ANSES, pero en CIPA figuran algunos aportes. ¿Puede reservar o renunciar a sus servicios para solicitar su jubilación? María Luisa, hay varias situaciones con el servicio doméstico. El servicio doméstico tendríamos que hacer un día una charla, todo servicio doméstico. Puede no tomarse. ¿Qué quiere decir dependiendo del periodo? Es porque si eran muchos formularios en servicio doméstico. Uno es el 6292, que lo hace el solicitante, ¿sí? Con todos los datos. El 6293, que es el de que habla acá María Luisa, que dice para que lo certifique el dador en ANSES. Y el 6294, que no todos hablan al respecto, pero que va en lugar del formulario 6293 cuando no tengo la firma del dador. Lo que sí tengo que tener es un dato. Tengo que tener el dato de ese dador de trabajo, o sea, un número de documento, un número de quill, ¿sí? Para que nosotros en ANSES podamos identificarlo. Con ese dato se hace el formulario, con el periodo, y el formulario tiene una simple pregunta que dice, sí o no presento el formulario 6293 del dador. Pongo que no y pongo el motivo. No ubico el dador. Y con eso es suficiente si los aportes están hechos en tiempo y forma. Muchos desconocen que esto es así de práctico desde noviembre del 2020, ¿sí? Que cambió la normativa. Que su dador se fue a otro país, por ejemplo. No lo puede, no me lo quiere firmar. Lo expone y... No terminó en buenos términos Claro, la dadora. también, pues. O sea, Exactamente. por más que sepa dónde vive, Claro. por más que sepa, o sea, siempre estoy hablando no de aportes hechos en tiempo y forma. Aportes hechos en tiempo y forma de servicio doméstico, no necesito obligatoriamente la firma del dador de trabajo. Vamos a ponerlo así. Perfecto. No lo necesito, lo puedo presentar con el 6294 en todo caso si tengo recibos, alguna prueba. Pero si los aportes están hechos en tiempo y forma, no me va a solicitar verificación. Siempre revisen que los aportes estén hechos en tiempo y forma, ¿sí? Y si hay algunos en tiempo y forma y otros que no, pero la persona no tiene posibilidad de traerme el formulario firmado por el dador, no es una condición sine qua non para iniciar. No. En el caso de que esté discapacitado el empleador. Lo mismo. Lo mismo. Me preguntan acá en el caso de que el empleador esté discapacitado. Lo mismo. No es una condición obligatoria el formulario 6293 firmado por el dador de trabajo. Sé que muchas veces lo rechazan por eso. No, está mal. Pero sí, ustedes lleven el 6294 completito y cuando les piden el 6293, pero el dador vive, me lo tiene que traer. No, no dice la normativa que me lo tiene que traer. Te presento 6294, acá te puse por qué no lo puedo traer, porque la señora terminó en malos términos y no lo puede presentar, no se lo puede ir a pedir, no le quiere firmar. Hay dadores, tengan en cuenta que hay dadores que no quieren firmar, porque tienen miedo, porque es gente grande, porque no sé si me va a hacer juicio con este... ¿No les pasa como abogados que les preguntan? A veces los dadores llaman para preguntar. Me pide que le firme un formulario, ¿no corro el riesgo que me haga juicio? O sea, el servicio doméstico es un...
trabajo que fue denostado, que sigue siendo, que es muy difícil que de por sí esté en blanco a pesar de la ley, y que el que está en blanco por lo menos alivianémosle la carga de las cosas que tiene que presentar. 6292 del solicitante, 6294 con la explicación de por qué no puedo presentar el 6293, y si tengo recibos mejor, porque si no está todo pago en tiempo y forma, seguramente ese servicio doméstico va a terminar en legales. Y siempre esto es algo que tiene que quedar clarísimo. Legales dictamina con pruebas. Si yo no tengo pruebas, para todos los casos le digo para el caso de las convivencias, le digo para el caso del servicio doméstico, le digo para el caso de los servicios insalubres de los que hablabas hace un rato. Si yo no tengo pruebas, no hay posibilidad de que el expediente termine en legales. Porque no tengo pruebas para que legales se evalúe. Legales no evalúa solamente verificaciones, evalúa pruebas. Entonces es importante siempre acompañar con pruebas. ¿Sí? Eso básicamente. Bueno. Ha sido útil. Gracias por la oportunidad, gracias a vos, espero que haya sido útil. Con nuevos talleres, ya tenemos pensado para febrero, para marzo, más o menos hablado con el doctor Fuensalida, que es Derecho de la Vejez de acá de nuestro colegio. Ya sabemos cómo es este Tratado Internacional de Derecho de los Adultos Mayores, que ya tiene jerarquía constitucional hace muy poquito. Estamos muy contentos, muy orgullosos, vamos a hacer un taller, está muy bueno, lo usamos muchísimo nosotros en todas nuestras presentaciones judiciales, siempre que tienen trato prioritario, ¿cómo es, Pablo? Exacto, y privilegiado. Ahí están agradeciendo también. Bueno, a lo mejor muchos no saben, pero Pablo y yo los dos, dentro de lo bueno de la pandemia, pudimos hacer una maestría en la Universidad Nacional de Córdoba, que fuimos hace poquito, hace una semana atrás, a terminar lo que era presencial, porque fue, gracias a Dios, todo virtual, pero tuvimos que completar una semana presencial, que es una maestría de Derecho de la Vejez, y conocimos profesores excelentes, que decía Pablo, donde manejan el tema previsional y laboral juntos. Una es la doctora Bocio de la Universidad Nacional de Córdoba, y también la queremos traer, obviamente por Zoom, pero sabe muchísimo y queremos compartir todo lo que estuvimos estudiando. Así que son talleres que estamos armando para el año que viene, y también queremos siempre lo que ustedes nos piden, ¿no? Los temas. Y la queremos tener a Estrella también de nuevo, siempre aliada, para los colegas, en especial de Moreno Gil Rodríguez, porque la doctora es coordinadora de UDAI Trujuy. Es muy importante para nuestro colegio. Así que bueno, gracias por todos los saludos, le paso a Pablo y ya nos vemos el próximo año. Igual seguimos en el chat. No, simplemente vamos a agradecer, tampoco no quiero robar más tiempo, digamos. Pero bueno, agradecer a Estrella, la presencia de los colegas que estuvieron hoy en nuestro colegio, a Daniel, que está atrás de cámara, pero siempre es el que está presente en la parte técnica. Bueno, muchos colegas que siempre participan, digamos, activamente, Noelia también. Así que simplemente, bueno, agradecer a ustedes por la presencia de ustedes, por el apoyo también de nuestro colegio, desearle buenas ferias, buenas vacaciones. Sabemos que ANSES no cierra, pero bueno, por lo menos va a haber un poco de descanso para todos. Y empezar el 2023, damos una nueva etapa que seguramente va a ser muy buena. Esperando que salga o la nueva moratoria o la prórroga. Sabemos que el derecho previsional es muy importante y tratamos, vamos, de ser bien prácticos y directos. Así que, más que todo, agradecidos con todos ustedes. Muchas gracias. Estrella, no sé si querés decir algo más. No, felicidades y que empiecen mejor el 2023 que este. Chao. Saludos, hasta luego, gracias.